Amigos, buenas noches. Comienza otra semana. Estamos a la mitad del mes de octubre. Yo soy Jonás y les doy la bienvenida a este espacio que, como ustedes saben, nosotros decimos, siempre explora los temas de interés para la comunidad, pero no por encimita, sino que nos vamos metiendo a profundidad para ver cuáles son las implicaciones y los impactos en la vida cotidiana. Y el de hoy es un tema que nos va a impactar, querámoslo o no. Tenga usted vehículo, ande en camión o se suba a mi bici. Vamos a hablar de la nueva reforma a la Ley de Movilidad. Recién se aprobó. Tras 5 meses de trabajo, mesas de análisis, se hicieron 200 modificaciones, hay 200 nuevos artículos. Tienen impacto en el transporte público, en la tarifa del transporte, en el uso de la bicicleta, en lo que pueden y no pueden hacer los automovilistas particulares, porque se reducen, entre otras cosas, los límites de velocidad. Tenemos una mesa con expertos con quienes se encargan de operar esta nueva reforma y antes de comenzar les presento un contexto. Bienvenidos a Nosotros Decimos. Diputados de Jalisco aprobaron la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, que se regirá bajo los principios de seguridad y prioridad al peatón, accesibilidad, perspectiva de género y calidad en el servicio. En esta destaca la inclusión de un capítulo que busca mitigar la contaminación y reducir los efectos del cambio climático por medio de innovaciones tecnológicas. Se regula la prestación del servicio del transporte comunitario, entendido como aquellos vehículos de pequeña escala usados para desplazamientos cortos en áreas delimitadas, cuyas concesiones ahora durarán 3 años. Se crea la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, que será la encargada de la señalética y administración de los dispositivos de control de tráfico y mejora de los desplazamientos no motorizados. Aunado a ello, se integra el Sistema Estatal de Información Territorial y Urbano y el Registro Estatal de Movilidad y Transporte, que guardará el control de licencias, autorizaciones y permisos de conducir, vehículos en circulación y los permisos temporales, por mencionar algunos. En esta nueva normatividad se anexa la revisión de la tarifa del transporte público y se integra el Fondo de Apoyo para las Personas Usuarias, que busca disminuir el impacto económico ante cualquier posible incremento en el servicio. Además, se incluye la perspectiva de género con la finalidad de asegurar el traslado digno e íntegro de las usuarias y se prevé la reparación integral del daño a víctimas de siniestros de tránsito. De acuerdo al documento aprobado, se asentaron incrementos en varias infracciones como no respetar la vuelta con flecha del semáforo, la luz roja o el señalamiento del alto de la policía vial, negarse a acatar la orden de retirar el vehículo de circulación, no respetar el paso de peatones o invadir accesos peatonales, estacionarse obstruyendo cocheras o circular y estacionarse en banqueta. Otras que subirán serán las fotoinfracciones. También a la alza van las infracciones a motociclistas que no respeten su carril o las zonas de circulación y a quienes no transporten a menores de 12 años en asientos de seguridad, así como a motociclistas que lleven a menores que no puedan sujetarse por sí mismos. Participar en arrancones, así como solo estar presente en los mismos, significará una sanción con el retiro del vehículo y una multa de 150 a 200 sumas, que en cifras irían de los 14,433 a los 19,244 pesos. Para Nosotros Decimos, Georgina Flores, Quiero TV. Bien, ahí tienen ustedes una breve introducción de un paquete de reforma mucho más amplio y para empezar a tener conocimiento del tema, quiero presentarle a quienes hoy me acompañan en la mesa. Seguimos a la espera de la diputada Mónica Magaña, quien fue la que encabezó los trabajos legislativos, pero hoy están con nosotros y voy a comenzar por la dama que nos acompaña, la comisaria Blanca Minerva Magaña. Bienvenida, comisaria. Gracias, muy buenas tardes. También está con nosotros el comandante Héctor Belisario Llamas, usted es el encargado de la operación inteligencia vial, mejor dicho, de la Secretaría de Seguridad. Director General Operativo y aparte también de la inteligencia vial al orden. Perfecto. Gracias, comandante. Y el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, bienvenido, secretario. Bueno, muchas gracias de nuevo por aquí en tu programa. Gracias. Gracias a ustedes por darnos orientación para lo que empezará a aplicar. Quiero precisar un tema para los televidentes en particular. Lo que se aprobó en el Congreso del Estado aún no se ha hecho público, no se ha, digamos, plasmado en el diario, en el periódico oficial del Estado de Jalisco, por lo tanto todavía no entra en operación, pero una vez aprobado en el Poder Legislativo, pues es un tema que será cuestión de unos cuantos días para que se empiece nuevamente a aplicar. Y quiero empezar dándole la palabra al secretario de Transporte, porque el tema del transporte público en particular, en el gran proyecto de movilidad del que usted nos ha hablado en ocasiones anteriores, secretario, pues tiene un perfil, digamos, especialmente interesante para los millones de usuarios del transporte todos los días en Jalisco. ¿Cuáles serían los cambios fundamentales? ¿Qué es lo que impacta en el transporte de todos los días
para los usuarios de las distintas rutas de camiones, el tren ligero y demás, esta nueva reforma? Sí, muchas gracias, Jonas. Primero, comenzar por precisar que esta ley ya requería un cambio, puesto que ya llevábamos años que no se había actualizado. Hay términos nuevos, hasta modalidades nuevas para conducirnos en la movilidad de nuestra ciudad, y también porque era una obligación armonizarla a una ley nacional que había sido aprobada hace alrededor de 4 meses. Se aprueba la ley nacional y le da a los estados 180 días para armonizar sus leyes. Jalisco es el tercero que ya tiene su ley actualizada. Aquí se le llamó Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. Cubre todo eso, como bien lo decías ya, impacta en todo el mundo. No hay una sola persona que no vaya a tener alguna forma de injerencia en esta ley. Y esto es importante mencionarlo porque entonces también hay que precisar, ahorita que decías que no se ha publicado, una vez que aparezca en el periódico oficial del Estado de Jalisco, ahora las dependencias tendremos 180 días para actualizar el tercer nivel. Primero fue la Ley General Nacional, luego la ley estatal y ahora reglamentos y normas técnicas. Ahí tenemos ahora que actualizar desde conceptos, desde montos, procedimientos, normas técnicas, de todo lo que se actualiza en esta gran ley, que estamos muy contentos de celebrar su actualización y su aprobación en el Congreso. Y así como a nivel nacional tuvimos que armonizar en los estados, ahora los 125 municipios sus reglamentos de tránsito los tienen que acondicionar. Y junto con eso, ir a la calle, actualizarla ya en los límites de velocidad, en los espacios para los motociclistas, en las condiciones que ahora se estipula una manera más segura para movernos en la ciudad con perspectiva de género. Ahora todos los capítulos tienen perspectiva de género, pero también aparecen cosas muy interesantes también en la forma de movernos en nuestra ciudad y convivir de acuerdo a la pirámide de la movilidad, donde primero al centro están los peatones, los ciclistas, las personas con alguna discapacidad. Después viene el transporte de carga y después los automóviles y las motocicletas. En esa jerarquía de preferencias, de prioridades para la movilidad, hay que ajustar ahora este otro nivel de reglamentos y normas técnicas. Decías los límites de velocidad. Sí. En todo el país, normalmente, aunque luego había diferencias, no estábamos muy homologados en el país en estos temas, había diferentes límites de velocidad. Unos podían ir a 40 en unas calles, otros a 50, de repente a 60, había 80, había hasta 100. Y ahora queda estipulado en la ley nacional que hay 3 límites de velocidad, 80, 50 y 30. Y entonces las vialidades primarias, las que son colectoras, que conectan 2 o más municipios en una zona metropolitana, quedan a 80. Ese no hay mucho cambio. Pero las Ejemplo, que... Lázaro Cárdenas, periférico, el tramo sur de López Mateos, pasando la zona urbanizada, etcétera. Esto lo tendremos que trabajar con otras dependencias y con los ayuntamientos, porque hoy los municipios son un actor importante de la movilidad que hace unos pocos años no existían. Pero también, tanto nuestros compañeros de la Policía Vial como nosotros en el sistema de transporte público, pues hay que capacitar ahora a los choferes. Oigan, en estas vialidades, bájenle, ya no pueden ir a 60, tienen que ir a 50. Y en estas otras que son más barriales, ya no pueden ir a 40, ahora tienen que bajar a 30. Viene ese trabajo de aquí, digamos, a fin de año, para que ya en enero tengamos la parte normativa actualizada y armonizada ahora en nuestras herramientas de trabajo, como en la calle, señalética y como capacitación también a todos los demás actores de la movilidad. Quiero ir con los integrantes de la Policía Vial, pero antes, secretario, si me permite, este tema es importante. Me refiero a la señalética, el balizamiento. La reglamentación, ya nos explicarán quiénes tienen que ponerse a tallar el lápiz, a escribir regla por regla, para que no le quede duda al usuario de la zona vial, pues qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer, e incluso por qué lo pueden multar. Pero cuando se circula por muchas de las calles de la ciudad, de repente pues no hay raya amarilla, no te encuentras una cebra. Es más, uno intelige que a lo mejor ahí caben 2 carros y pues dice, son 2 carriles. Toda esa tarea, ¿quién la debe realizar? ¿Qué autoridad? ¿Le corresponde al municipio? Al municipio en vialidades municipales y a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad en las vialidades metropolitanas. Otra vez, estas vialidades principales que conectan más de un municipio en sus grandes vialidades. Están definidas y sí, será una tarea para el municipio
y para la Agencia Metropolitana hacer esto, así como las dependencias de obras públicas, que por ejemplo ahorita entre Secretaría de Obras Públicas del Estado y la Dirección de Obras Públicas Municipal están reconstruyendo la avenida Enrique Díaz de León. La construcción ahora tendrá ya que contemplar las normativas, las nuevas señalizaciones, pero también la nueva repartición del espacio de lo que marca la nueva ley. Por ejemplo, las motocicletas eran invisibles, no aparecían en ningún reglamento, eran como un objeto menor que a lo mejor hace 30 años eran poquitas. Hoy es un montón de motocicletas rodando en la calle y no tenían dónde estacionarse, dónde pararse en el alto. ¿Tú has visto dónde se para una motocicleta en el alto? No las he visto O en la raya peatonal, Sí, claro, o pegada a dos carros con el riesgo que en el arranque sufran algún accidente. Ahora ya habla de que las cajas de bici también van a ser ahora espacios de bici y moto. Todo ese tipo de cosas tenemos estos 180 días para que internamente nuestros reglamentos, manuales de operación y en lo que tenga que hacerse en la calle, todo mundo hagamos la parte que nos toca. Ok. Y le preguntaba sobre el tema del balizamiento porque estamos hablando de cientos de millones de pesos en el costo de tener bien balizadas las esquinas, tener las señales, y eso es indispensable para poderle exigir luego pues al motociclista, al conductor, al transporte público. Pues Tienes que cumplir. como medida de seguridad, el balizamiento ayuda muchísimo a que todos tengamos más cuidado en la Y vida. elimina las dudas. Violaste Y la ley. disminuyen los riesgos también. Bien. Secretario, antes de pasar con la comisaria Blanca Minerva Magaña, saludo con mucho gusto a la diputada Mónica Magaña. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Jonás. Un gusto estar con todas y todos ustedes. Saludos a la audiencia también que nos ve. Bien, me gustaría preguntarle, comisaria, de entrada sobre lo que se viene. Me pareciera a mí, en una primera lectura, que es un montón de cosas que hay que cambiar, una capacitación intensa que hay que darle a los policías viales. ¿Estoy en lo cierto o ya más o menos se trata de cambios menores? Bueno, ustedes dirán. Adelante, Bien, comandante. como todos sabemos, cada reforma tenemos que actualizarnos. También como Policía Vial ya estamos trabajando en lo propio internamente, manejando, conociendo la ley. Ya tenemos personal estudiando la misma para poder actualizar a nuestros policías viales y adecuarlos también para sensibilizarlos en materia lo que corresponde a la policía vial. Qué bueno es decir, lo que nos toca hacer nosotros, qué tareas vamos a hacer nosotros, es cumplir y hacer cumplir la ley. Cuando esté autorizada, debidamente publicada, si tenemos los 180 días que hace mención el señor secretario, es correcto, tendríamos los ajustes periódicos que posiblemente tengamos que hacer o posiblemente quedarían viables y sería lo correcto en caso que así fuera. Que es bueno y es claro el señalamiento, qué bueno que tocamos este tema, porque para todos, pues qué más que el ciudadano se dé cuenta cuando voltea a ver un disco que diga la velocidad marcada ya que está establecida dentro de esta nueva ley, que sea explícita y correcta. ¿Para qué? Para también no tener una controversia con el mismo. Sabemos que estos cambios y esta nueva ley es a beneficio para todas y todos. O sea, está incluyente, está muy bien. Esperemos que esto siga trabajando de esta misma manera, socializarla, hacer concientización de la ciudadanía a esto y nosotros nos sumaremos a lo que nos toca el trabajo operativo para hacer respetar esta ley. Comandante Héctor Belisario, ya nada más antes de ir a una primera pausa que ya me están solicitando en producción. ¿Son muchos los cambios? Es decir, ¿es mucho material de estudio para los policías viales o son en el conocimiento que ya tienen todos los agentes cuestiones, digamos, pequeñas que hay que incorporar al trabajo cotidiano? No es un cambio muy amplio. La policía vial conoce todas estas sanciones o todo este tipo de modificación que está haciendo. Es únicamente actualizarnos, porque yo creo que es la palabra correcta, actualizar a la policía vial, que eso lo haremos en un tiempo posiblemente definido, hacer unos cursos básicos, que no es una ampliación que digamos, ¿sabes qué? Tendríamos que actualizar o es una nueva ley que se homologó a la ley general, que es parte de ello. Entonces nosotros haremos lo propio, estamos trabajando, como le hago mención, y sí no es un trabajo desgastante para nosotros, teníamos que actualizarnos nada más. Bien, vamos a hacer una primera pausa, si ustedes me permiten. Esta es la mesa de Nosotros Decimos, noche de lunes 17 de octubre, pues dándoles a ustedes la información lo más abundante que el tiempo nos permita, porque por más que estiremos la liga no nos va a alcanzar, pero sí los puntos más importantes, más interesantes que nos atañen a los usuarios de nuestras vialidades, aquí en la ciudad y en el resto del estado. Hago una primera pausa y volvemos.
Estamos de regreso. En este segundo segmento de nuestro programa, esta noche de lunes, quiero nuevamente saludar a nuestros 4 invitados, al secretario, al comandante, a la comisaria y a la diputada Mónica Magaña. Más temprano el día de hoy, diputada, tuve oportunidad de charlar con usted. Sí. Nos platicó que son 5 meses de trabajo, que se estuvieron realizando mesas, sí. Y bueno, pues quedó el paquete de la nueva ley de movilidad, que se aprobó, pues como corresponde en el Congreso, con argumentos que van y vienen y con votación dividida, pues de eso se trata el parlamentarismo, sobre todo la vida democrática. Pero así ahora le pediría que nos platique cuáles son lo que le parecen los rasgos más distinguidos, más, digamos, a los que debemos ponerles más atención los ciudadanos a partir de que se publique esta ley. Claro que sí, con mucho gusto, Jonás, un gusto estar con todas y todos ustedes. Efectivamente, después de casi 6 meses en realidad de estar compartiendo lo que es esta nueva ley de movilidad, seguridad vial y transporte en Jalisco, tenemos un resultado con sí más de 400 artículos, pero yo diría que en resumidas cuentas son 2 factores esenciales. Dar mayor orden y seguridad a las personas, desde peatones hasta todas las personas que están conduciendo allá afuera y que tienen una gran responsabilidad por ello. Y también de algo fundamental que siempre buscamos hacer, ayudarle a la gente, ayudarle a que el derecho hoy humano a moverse sea una realidad, a que las personas que usan el transporte público no vayan a dejar de hacerlo por ninguna circunstancia. Entonces aquí tenemos justo todos los mecanismos para poder hacer eso realidad. Por una parte, desde lo que va a suceder, por ejemplo, a partir del transporte público, que no aumenta ni un centavo en esta administración, ¿qué vamos a hacer para que no haya tarifazos ni sorpresas, por ejemplo? Hasta cuáles son las infracciones que aumentan en el mismo tenor, no por recaudación, sino porque son actos, conductas que las personas hacen cuando están manejando y ponen en riesgo su vida y sobre todo la de otras personas, ¿no? Y ahí es en donde sí, justo en equipo con la Policía Vial haremos, pues eso, equipo a fin de salvaguardar la vida de las personas, porque el tercer gran elemento es ese. Hoy la ley viene a garantizar todos los derechos de las víctimas de siniestros viales y sobre todo a prevenir el error humano. Todo siniestro y toda muerte por un siniestro vial se puede prevenir. Entonces aquí están todos los mecanismos para eso. ¿Cuáles serían, diputada? Así como digamos, los más destacables, para que lo entendamos. Sí. Los que nos subimos al carro, nos ponemos el cinturón y a darle. Sí, mira, 2 cosas que creo que son fundamentales son, primero, el diseño de la vialidad, como ya platicaban hace un momento, ¿no? Escuché que estaban hablando de balizamientos, de señalamientos, ¿no? O sea, de lo que va a significar hoy la velocidad, que en general reduce, lo que va a significar hoy que la ciudad entera tenga que ser, además de accesible, tener puntos estratégicos desde volardos, las divisiones que existen en las ciclovías para que se respete el carril de la ciclovía y entonces exista esta armonía entre los dos. Ese tipo de medidas son sustanciales. Y de multas, por ejemplo, aquí las tengo mi acordeón para no... Sí, claro. Justo, sí, para no, artículos. No errar. Una muy importante es el uso del celular. Además de que es una de las principales razones de choques, por ejemplo, lamineros, que justo trabajamos en una solución para ella y podemos platicarla más tarde. Claro. Sí estamos incrementando esta multa porque es causa de distracción, causa de siniestros y pone en riesgo tu vida siempre. Entonces, mucho ojo a quien usa el celular porque van a ser debidamente sancionados por lo que significa esta conducta. No se va a poder usar para textear ni para hablar, nada. Nada. Ojo para quien es Uber, Didi o algún servicio de plataforma. Sí, claro, si lo tienen correctamente instalado en un dispositivo externo y llevan un mapa ahí que les está dirigiendo, ahí sí. ¿Qué no puedes hacer? Efectivamente, ¿no? Ir texteando, ir hablando por teléfono, ese tipo de conductas no son permitibles. Arrancones. Nada, de hecho se incluyen en el Código Penal, porque hemos tenido sucesos muy lamentables que terminan en muertes y en hechos injustos para otras personas. Entonces, además de que se convierte en un delito, la multa es muy alta y ojo, porque si tú estás ahí viéndolo pero fomentándolo, también vas a ser acreedor a esta infracción. Claro, y ahí aclaramos, me decía luego la oposición, ¿cómo? Si pasa alguien lo van a infraccionar. No, si tú estás en el espacio fomentando, aplaudiendo y siendo testigo, ahí es en donde tú también eres sujeto a ese tipo de infracciones. O sea, participaste en los arrancones aunque no fueras conduciendo, sí, pues. Sí, que estás ahí en la chorcha, platicando, echándoles porras y que tú le vas al de rojo y el otro el amarillo, también eres acreedor porque estás fomentando esa conducta ilícita. 2 muy importantes también, el carril compartido, sobre todo 2 cosas primordiales. Primero, motocicletas.
Las motocicletas no pueden ir jugando a crear un tercer, cuarto o quinto carril, ¿no? Como todo automotor debe de tener mucho cuidado, sobre todo al momento en la que van en una avenida y rebasa, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de conductas hay que tener mucho cuidado y... Entonces, diputada, Dígame. antes de que vaya al otro Sí, tema, sí. la moto es un automóvil también. Sí, Se tiene que formar detrás del carro y no Sí. tiene que ir entre carriles avanzando, avanzando, avanzando para llegar hasta donde está el semáforo. entiendo que el filtreo después lo van a trabajar desde el reglamento en conjunto con la Policía Vial para ver si hay momentos específicos donde el filtreo pueda ser posible. ¿Qué es lo que nosotros estamos regulando? Que ellos no respeten un carril específico o pasen por desniveles o puentes cuando está explícitamente prohibido, ¿no? Después creo que a lo mejor ahorita pueden darnos un poquito más de avances respecto a si pueden filtrar o no, que es cuando están detenidos todos los coches y la motocicleta puede pasar por en medio. Eso ahorita nos lo podrían comentar, pero también en motocicleta es muy importante, sube considerablemente la multa cuando traes a un menor atrás de ti o adelante que no se puede sujetar por sí mismo, ¿no? Entonces ahí es sustancial, ya se llamaba antes creo que ley sándwich, se trata de que no haya menores que no se pueden sujetar por sí mismos en la motocicleta porque El pones en punto riesgo es, su vida. diputada Magaña, prohibido. Sí. Los menores que no se pueden sostener por sí mismos, prohibidos. Así es, prohibidos. Y también para menores una nota importante es aquellos que vayan en el asiento delantero y que no traigan una silla que permita estar a una altura adecuada por seguridad vial en la que ante un siniestro la bolsa de aire les salve la vida, también van a tener una infracción. Si hay asientos atrás, el niño va atrás por su protección, no por algo más. Y la última que quisiera destacar es el respeto al peatón. Derecho de pase, ¿no? El que no invadas el espacio en el que el peatón debe de estar. Imagínate, la nueva ley nos habla de que el peatón es lo más importante, que en la jerarquía de la movilidad el peatón va hasta arriba. Claro que era necesario generar mecanismos para que respetemos a las y los peatones, para que no estemos invadiendo sus banquetas, sus espacios y menos les estemos echando el carro encima. Entonces, si yo llego a la esquina, me tocó el alto, si meto una llanta, las dos de adelante, el eje de adelante, en las rayas blancas, multa. Sí. ¿Y de qué tamaño va a ser esa multa, diputada? Pasa de 96 pesos, por eso no respetaban a los peatones, a 900 pesos hasta 1,400 pesos. E inmediatamente el policía vial va a llegar y, mi amigo, rapidito, aquí está su infracción. A aplicar la ley. Así Ok, es. entonces ya no se puede, hay que estar muy atentos a dónde está la raya blanca que te indica alto total Así y no la es. traspases. Sí, Ok. así es. ¿Qué más, diputada? A ver, a mí me parece sustancial poder compartirles que la ley está salvaguardando un mecanismo público, técnico y transparente para la tarifa del camión, para Ok, la tarifa transporte. del transporte Muy bien. público. Es sustancial porque el transporte público es usado por millones de personas. ¿Qué fue lo que hicimos? Imagínense, estamos hablando de que estos van a ser 6 años en los que el transporte público no sube ni un centavo. ¿Qué queríamos evitar? Que en 2025, 2026 llegue el gobierno en turno y diga, ay, ¿qué cree, gente? Pues el transporte ahora va a costar 80% más, nos vamos a 19 pesos, por decir un ejemplo, ¿no? Es que todo aumentó y pues así se tenía que actualizar, ¿no? ¿Qué mecanismo nosotros estamos haciendo? Primero, una fórmula específica para la actualización de la tarifa pública, que tú puedas ver en la ley. ¿Cómo es eso de que actualizan la tarifa? ¿Bajo qué elementos? 3 elementos: combustible, recursos humanos y gastos operativos. No más, esos 3 elementos que además son emitidos por organismos autónomos federales, no dependen del Estado. ¿Federales? Eso sube, así es. Cuando dice INEGI, recursos humanos, ¿se trata del sueldo del conductor? Sí, de las personas que trabajan ahí precisamente en el transporte público. Segundo elemento que acompaña esto mismo, una fórmula que nos permite estar revisando cómo va el transporte público y si sube o no, y que esta fórmula sea público, pero lo más importante, un comité técnico-social que aplique esa fórmula. En ese comité no está ni Secretaría de Transporte, ni Policía Vial, ni nadie de gobierno. Es un comité en el que está la sociedad civil organizada, está el gremio de transporte, están los empresarios y está toda también parte técnica académica, pues. Perdón, diputada, ¿y está bien que no estén las autoridades en ese comité? Sí, porque ellos son los que emiten primero
la norma de calidad, es decir, aquí te va la evaluación del transporte público este año, revisa la comité. Y entonces el comité, como un ente autónomo externo, revisa y tiene el poder de veto. Es para no tener conflicto de intereses, llamémoslo, ¿no? Como para que sean ellos justo quienes puedan de forma autónoma determinar si sí, efectivamente hay que hacer una actualización de tarifa o si no, si socialmente el transporte público no cumple con la calidad del servicio. Por eso, Jonás, me parece súper importante aclararle a la gente que primero, ¿significa que la tarifa va a aumentar cada año? No, de ninguna manera. Está sujeto a la calidad del servicio. Segundo, ¿significa que el gobierno es quien va a decidir cómo, cuánto aumenta y dónde? Tampoco. Va a ser una fórmula técnica a través de un comité social y técnico. Y tercero, lo más importante, ¿sabes cuál es la obligación del gobierno? Ayudar, subsidiar el transporte público. Por ley, siempre el transporte público y toda persona del usuario del transporte público va a recibir un subsidio directo al pago que él hace de transporte público en dos poblaciones distinguidas. Uno, las prioritarias, que recibirán por ley el 50% de subsidio, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, docentes, por ley, 50%. Y por otra parte, todos los demás usuarios. Todas las personas en Jalisco van a recibir subsidios. Diputada, tengo que hacer una pausa, Sí. permítame un poquito. Perdón que los esté dejando un tanto relegados, pero ciertamente el transporte público pues es el medio por el que más nos movemos la gran mayoría de los habitantes de este estado. Voy a regresar con el secretario Diego Monraz, con la diputada Mónica Magaña, para que nos explique un poquito más detenidamente el tema. Hacemos una pausa, esto nosotros decimos regreso. No se vaya a ir porque vienen más temas interesantes. Bien, estamos de regreso y nosotros decimos esta noche de lunes. Le recuerdo, 17 de octubre, estamos a mitad de mes hablando de las reformas en la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco. Y, por cierto, un aviso para que no se lo vaya a perder. Si usted ya empezó a ver el programa, ya estaba comenzado, dijo, caray, me perdí lo de las tarifas. Le recuerdo que lo tenemos en nuestras redes sociales. Usted puede ver el programa en secciones o completo, en YouTube, en Facebook. Lo tenemos también algunos fragmentos en Twitter. En todas las redes estamos presentes. Y bueno, quiero saludar nuevamente a la comisaria Blanca Minerva Magaña, al comandante Héctor Belisario Llamas. Y déjenme hacerles un planteamiento que no es mío. Lo recojo en todas partes y tiene que ver con el papel de los policías viales. ¿Van a cobrar más las multas? Uy, va a haber más corrupción. Va a llegar el policía vial y le va a decir, ¿cómo ves, mi amigo? Traes tus papeles, la multa nada más es de 2,000 pesos. Dime cómo nos arreglamos. ¿Cómo se atiende ese problema que es real? Comisario, y usted no nos ha dicho nada. Bien, nosotros le hacemos una invitación a la ciudadanía. Tenemos el área de asuntos internos para que de igual manera acuda la ciudadanía. Tenemos dos oficinas, la que tenemos en el área de el edificio de transporte, como la que tenemos en la de la Secretaría de Seguridad. De igual manera, la instrucción del señor gobernador como del secretario es cero tolerancia con ese tipo de situaciones de corrupción. Los invitamos a que acudan y serán sancionados los elementos. ¿Solamente de manera presencial puede uno quejarse de un policía vial? Hay que identificarlo, decir, pues es fulano de tal y tiene este número y me quiso pedir una mordida. Tenemos, enseguida le comparto los números telefónicos donde la ciudadanía puede hacer su denuncia. En este sentido, comandante, creo que mejorar la movilidad en nuestra ciudad depende mucho de tener una autoridad sólida, vertical, diría yo incorruptible, si es que ese concepto se pueda dar, porque bueno, personas las hay de todas las calidades, pero ese también es un objetivo, no solamente incorporar las reglamentaciones que se vayan a elaborar en 6 meses o los cambios en la ley, es un trabajo permanente. Sí, como Comisaría Vial, Secretaría de Seguridad, sí, nosotros tenemos entendido que para tener una buena actuación también tenemos que tener las herramientas básicas para nosotros proceder o inhibir ciertos puntos o ciertas acciones que hacen
un fallo a la ciudadanía. ¿Con qué? Con hechos fatales. Quiero reiterar el punto exacto y muy bueno que viene con esta nueva reforma, que es el tema de los arrancones. O sea, todo esto a nosotros nos tenía ciertamente atados para los procedimientos. Esto es una actuación que verdaderamente va a inhibir tanto al que va a ver o al que va a ser partícipe de ello, como al que va a participar en él. Entonces creo que son indicaciones que son muy buenas, que tenemos una buena policía vial, que tenemos una manera de actuar, como usted lo hace mención, posiblemente no tenemos uno o dos, no podría decirle generalizado, pero la mayoría del personal está capacitado para actuar y con los menores índices, como lo comenta mi comisaria, de algún acto de corrupción. Tendremos las áreas para la atención correspondiente. Otro tema que podría yo mencionar, lo que viene mismo en esta misma ley, que sería la velocidad. La velocidad es la que nos ha causado bastantes muertes, pérdidas humanas, que yo creo que es el máximo bien tutelado que tenemos todos agremiados, y quisiera extenderlo. Es muy bueno, nomás tendríamos los 3 límites de velocidad, que serían 30, 50, 80, o sea, estaría muy regulado y muy marcado para todos. Y esto sería un tema como, es claro, no ven un señalamiento, pues ahora aquí circula tanto, o sea, no. Ya tenemos una regulación, tenemos que actuar y hacer un procedimiento. Estamos preparados para ello y en atención a aplicar la ley correspondiente. Ahora, comandante, comisaria, digo, en justicia, ¿no? Los dos lados. También hay mucha gente que dice, oye, no me multes, te doy dinero. ¿Ahí cómo se protegen los agentes, los policías viales? ¿Cuál es el mecanismo que ellos tienen para defender pues, el prestigio con el que están trabajando todos los días? Pues es muy fácil, creo que no hay una manera de actuar diferente. Si el elemento está procediendo de acuerdo a la ley y levanta su sanción correspondiente por el cual molestó al ciudadano o fue el acto de molestia, pues no tiene ninguna problemática. El ciudadano puede decirle, yo te doy, por no me evítame la multa. Si el compañero, el elemento hace bien su trabajo, no tiene por qué suceder un hecho de esta relevancia. Y no tampoco decir al ciudadano, simplemente actuar nosotros conforme a ley, levantar su sanción y retirarse únicamente. Ahora, quiero preguntarles, porque finalmente ustedes también son ciudadanos, cuando se quitan el uniforme tienen vida propia. ¿Son muy severas las nuevas multas? ¿Cuál es la situación de la movilidad en Guadalajara? A lo mejor lo han podido comprobar o comparar con otras ciudades. Digo, aquí tenemos algunos fenómenos muy peculiares, como un gigantesco parque vehicular. Somos demasiados automóviles. Quiero referir muy hecho, o sea, lo que hacen mención, que sí, las multas un poco subieron. Creo que este tipo de sanción, si la respetamos, yo creo que no vamos a tener que molestarte ni sancionarte. Y 2, todo va enfocado a cuidar la vida, exactamente a cuidado de ello. O sea, únicamente si las sanciones que posiblemente están teniendo un incremento son las sanciones que hemos tenido hechos fatales o pérdidas. Entonces tenemos que concientizar a la ciudadanía a que respete todo esto. ¿Por qué? Porque es una manera de inhibir, de no acceder a alguna falta grave. Grave en que es una pérdida de vida. Entonces creo que todo va acompañado con lo mismo. Se ha hecho unos estudios cuáles sí deberían de tener un incremento. ¿Para qué? Para evitar este tipo de acciones que son pues, fatales para nosotros y para cualquier ciudadano. Decía la diputada Mónica Magaña sobre el tema, que también es una bronca cotidiana, los choques leves, que ya los bautizamos como lamineros, aunque los carros ya son de plástico, pero hay un golpecito y bueno, pues parémonos aquí y si no nos ofendemos, pues hay que esperar. Y mientras tanto, filas kilométricas, contaminación, pérdida de tiempo, etcétera. Yo a veces extraño, comandante, comisario, el tema de si estuviera aquí un policía vial y nos orientara y nos dijera, a ver señores, ¿tienen un acuerdo? No lo tienen, retírense. En ese tema, esta reforma, nos decía la diputada más temprano, y pude charlar con ella, decía, bueno, si los dos vehículos involucrados tienen seguro, no hay personas lesionadas y los dos conductores pues tienen un mínimo de acuerdo, pues que se quiten. Ahí, ¿cómo va a actuar la policía vial? Prácticamente como lo establecería la ley. O sea, simplemente así como lo menciona, sí es simplificar para todos y para todas este trámite o esta burocracia en dado caso de que tengamos que estar en el lugar provocando posiblemente más congestionamiento vial de que posiblemente existe en el lugar. Y esto nos ayudaría a todos, o sea, fue un apoyo, nosotros nos sumamos, votamos a favor, o sea, correctamente, conocemos del tema, simplemente puedo comunicarle que el día de hoy, en el transcurso de la mañana de 6:30 a 7:30, lo que es la avenida López Mateos, tuvimos 6 accidentes lamineros que no se querían mover todavía y todavía asistimos como policía vial. vial. Es el mito, comandante. No, tenemos que esperar al ajustador.
Pero, o sea, Pero con no es esta un nueva mito, ley. Ahorita, real. hasta que sea publicada la ley, eso cambiará. Lo que pasa es que la legislación anterior obligaba a que alguna autoridad, policía vial o un perito, tuviera que asistir a ese choque laminero, aunque las dos personas tuvieran seguro y las dos estuvieran de acuerdo en moverse, tenían que esperar a la autoridad y Al podía asegurador. demorar, ¿no? Y a las aseguradoras. Esto va a permitir que sea la persona conductora, las personas conductoras quienes, como tú ya dijiste, con seguro, con el acuerdo entre ellos y perteneciendo al convenio que Secretaría de Transporte tiene con las aseguradoras, puedan moverse y liberar López Mateos para que precisamente podamos evitar tanto tráfico en esa zona. Entonces, sí es cierto. Hay que Sí. esperar al A ajustador, ver, pero ya no es... Al día de hoy hay que esperar al ajustador. Una vez que la ley esté publicada, reformamos nuestro reglamento y se firma el convenio que ya está en proceso de firma, las 34 empresas de seguro que trabajan en el estado de Jalisco van a dar la instrucción de manera telefónica a la cabina de siniestros de cada una de las aseguradoras. Cuando los dos tienen seguro y fue un choque laminero sin heridos, van a hablar, les piden información sobre dónde están, cómo fue, una foto, y en ese momento, por instrucción de la aseguradora, les va a decir se pueden mover. Ya va a ser una asistencia virtual y no presencial. De aquí a que llegaba el asegurador, el ajustador del seguro, podían tardar 2 o 3 horas. Y mientras todo el mundo en el caos del tráfico de la hora pico, que como acaba de decir el comandante Belisario, pueden ser hasta 10 en una sola avenida, con choquecitos que ni siquiera Nada. pasan del costo del tiempo que realmente se está perdiendo de los miles de personas que van a llegar tarde a su trabajo, a su escuela, cansados, molestos, el tráfico, la contaminación. Esta medida que trae la ley creo que es una de las herramientas más prácticas que vamos a tener ya en los próximos días, pero que nos espere la ciudadanía hasta que le digamos fue publicado, fue firmado el convenio, haremos la notificación por todos los medios de comunicación suficientes, pero hoy la ley ya da una herramienta que anteriormente no teníamos y que no necesita de una autoridad, es solución entre particulares y su compañía de seguros. Primer estado en el país que va a tener esa facilidad. Bueno, antes de que el tiempo se me vaya a agotar, ya no tarda mi producción en decirme, quedan 2 minutos. Hay una crítica permanente, diputada. Le pregunto a usted, la hago extensiva a los 4 aquí en la mesa, cuando dicen, uy, una reforma recaudatoria. Lo que quiere el gobierno es más dinero. ¿Es cierto? Digo porque, ya me dijeron, 2 minutos. Finalmente, para eso son los castigos. No cumpliste A la ver. ley, pagas. Estos castigos son para salvar vidas. La de los conductores y de quienes están allá afuera. Porque son castigos que incrementan para quien está manejando en exceso de velocidad y se pone en riesgo él y a los demás. Se incrementa para quien va hablando por teléfono irresponsablemente o whatsappeando y que va manejando. Para quien trae a un menor de edad que no se puede sostener en la parte de atrás y se puede caer y se puede morir. Esa es la situación, ¿no? ¿Para quién más? Para el que trae a un menor chiquito Para los adelante motociclistas. y choca. Para los motociclistas que van en un puente, en un túnel y no tenían que ir y se le metieron a un tráiler, a un coche y no lo vieron y tú sabes, la gente sabe tristemente en qué resulta eso. Esta ley no es recaudatoria, esta ley es preventiva, es para evitar muertes, Jonás, porque recuerden que, por ejemplo, en jóvenes, los siniestros viales fueron la primera causa de muerte, por todas estas anteriores mencionadas, ¿no? Entonces, no van a encontrar una infracción que haya aumentado que no tenga que ver con siniestros viales. De ahí en más, Aparte, ni una. otra cosa que yo desde hace Sí, años secretario. he repetido, las infracciones no pueden ser recaudatorias, porque si yo hoy no cometí ninguna infracción, a mí no me recaudaron ni un centavo, ¿eh? Nos lo decían hace 12 años o 13 años que empezamos con la fotoinfracción. Oye, pero eso que pusieron en el periférico es recaudatorio. No, si tú nunca vas a exceso de velocidad, nunca te van a tumbar un centavo. Segundo, bajaron las muertes 40% el primer año de implementación. Se cumplieron las 2 máximas. No es para todo el mundo, no es un impuesto, no es una multa nueva, no se inventaron multas nuevas. Son multas que siempre han existido, pero que ameritaban que no costaran 45 pesos de infracción. Pasarte un alto 45 pesos, pues me lo paso, son 45 pesos, Jonás. Y a la mitad si voy en los primeros No, 5 días. ya es con la mitad. A 97 y a la 20 mitad pesos, pues, 45 pesos. No es posible que estuvieran tan bajas. Situaciones de tan alto riesgo y tan incivilizado. Luego, ¿por qué todo el mundo se pasaba a los altos? ¿O por qué las motos hacían lo que querían? Necesitamos poner ese orden para salvar vidas y solamente va a pagar aquel que se comete la infracción. Algo Sí, más, comandante. brevemente. ¿Por qué no usaban el estacionamiento? Posiblemente la multa te costaba 45 pesos. Más barato que posible estacionamiento. Entonces, todo eso infringe
Y vamos a liberar Bueno, vialidades. si me permiten, y porque ya tengo que despedir, yo soy de la opinión de que cuando te pasa, te corriges. Creo que pues sí, pues no hay de otra. Bueno, les agradezco mucho, comandante Héctor Belisario Llamas, comisario Gracias. Blanca Minerva Magaña, la diputada Magaña, Mónica Magaña. También. El otro día la invité y le cambié el apellido. Ya se lo aprendió. Secretario. Si después nos invitas para hablar solo de choques lamineros, cuando tengamos Claro. listo el mecanismo, Claro. va a ser muy importante para todos. De Muchas aquí hasta gracias. mayo habrá tiempo de sobra. Será Muchas pronto. novedades en la ley. Hablamos de una 10ª parte, pues, Muy así bien. que aquí estaremos. Muchas gracias. Eso denlo por hecho, aquí los espero. Gracias, diputada, gracias a ustedes, secretario. Buenas noches. Gracias sobre todo a ustedes. Estoy seguro que quedan muchas dudas, pero déjenme decir, contribuimos un poco a darle conocimiento sobre esta reforma y seguiremos insistiendo en ello. Nosotros decimos y en toda la programación de Canal 10. Que pasen excelente noche. Seguimos con ustedes. Esto es Nosotros Decimos y estamos hablando de la reforma a la Ley de Movilidad y quisiera que nos detuviéramos pues con lo más importante de lo que tiene que ver con la tarifa del transporte que está incluido en este tema. No solamente son los motociclistas y que está prohibido y la velocidad. Diputada Mónica Magaña Sí. nos decía, primero, y quisiera que nos lo aclare así en palabras Sí. muy llanas para el televidente que se sube a su camión todos los días. Claro. De aquí a que termine este sexenio, 9.50. Así es. Eso es lo que vamos a pagar. El gobierno se va a encargar de pagar la diferencia de lo que llegue a aumentarse, pero el usuario no va a pagar ni un centavo más de esos 9.50. Y cuando llegue la siguiente administración, eso sí puede variar. A ver, sí, dos cosas. ¿Qué vamos a hacer para cuidar la economía de la gente? Primero, que sí se tenga que revisar anualmente la tarifa, pero con elementos públicos y que la gente sepa cómo es que la van a evaluar, así como en otros países sucede. Segundo, no va a ser el mismo gobierno quien va a determinar cómo y cuándo va a subir. Es un comité de gente externa. Y tercero, y lo más importante, pase lo que pase, el gobierno va a tener que tener ahorros y dinero para poder apoyar directamente el transporte público, para seguir pagando una parte de la tarifa de cada viaje que el usuario hace. Siempre, por ley, todos los gobiernos van a subsidiar el transporte público. ¿Todos, dice, municipios? Todos los gobiernos del Estado. Ah, ya. O sea, Sí, queda todos los gobiernos que para el vengan, futuro. sí, para el futuro. Diputada, actualmente, si yo soy estudiante y tengo mi tarjetita verde de mi pasaje, ¿cuánto pago? 50%, 4.75. Entonces, ¿qué significa esto? Que si por algo, la inflación es federal, ¿no? Esta inflación del año ha estado espantosa, todo sube, pero si por algo en 4 años sube muchísimo, ¿no? Y entonces tú ya tienes que pagar de tu 50% son, no sé, 8 pesos, ¿no? O sea, el otro 50% lo va a pagar siempre el gobierno. Tú como estudiante siempre vas a tener el 50% de descuento. Y eso era sustancial, Jonás. Porque mira, nosotros vamos de paso. En 2 años acabamos este periodo. La ley no. La ley es lo que se queda para salvaguardar que no haya ocurrencias para definir la tarifa, que no haya sorpresas. Acuérdate que el sexenio pasado de la nada sí aumentaron en esos 6 años el 58% de la tarifa. Eso ya no se va a poder. Tienes un mecanismo técnico, legal y transparente para hacerlo. Y lo más importante, que el gobierno le invierta a tu transporte. Y por otra parte, ¿quiénes son los que van a evaluar? ¿Qué, el comité se llama? Sí, es un comité técnico-social. Aquí tengo justamente a todos los representantes, son 8. Coincides que es una representación de gente empresarial, socialmente responsable. La Confederación de Trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de Autotransporte, representantes de fideicomitentes del Sistema Integrado de Recaudo del Sistema de Transporte, representante de la sociedad civil organizada, representante de universidad,
pública o privada, no le podemos quitar el Sería derecho un a nadie. representante, sí, Sí. no todos los representantes de Así todas las es. universidades. No, un representante como está al día de hoy. El representante del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales y un representante de la Contraloría. Repito, ni Secretaría de Transporte ni nadie del Gobierno Ejecutivo. Es un comité autónomo para que tengan este poder de veto y de decisión o de autorización de la actualización de la tarifa. Muy bien. Si me permite, Por diputada favor. Mónica Magaña, secretario Diego Monraz, ¿usted qué opina de este mecanismo que se está instalando con esta ley? Ojo, repetimos lo que ya habíamos dicho, cuando la ley se publique. Bueno, yo sé que en algunas personas se les hace que esto es demasiado bueno y dicen, no, ¿cómo que no va a subir la tarifa en esta administración? La última vez que el comité de ajuste de tarifa, en la pasada administración que se reunió y aumentó la tarifa, fue en agosto del 2018. Y ahí estableció uno de los aumentos más grandes que ha habido en las últimas décadas. Porque luego había dejado otros años sin actualizarla. Entonces era al contentillo del gobernador en turno. Ahora hay un mecanismo transparente con una fórmula muy sencilla de entender, con indicadores que no son subjetivos aquí locales, salario mínimo, INEGI, y el... De combustibles. Y El el precio costo de los del diésel, que luego en la mañana nos decían, oigan, pero ¿va a cumplir el gobernador la palabra de que no va a aumentar la tarifa? Claro, y ya verán cuando se trate el presupuesto de ingresos y egresos que ahí vendrá el fondo. Ahorita todavía no viene el número, porque se toca hasta finales de año cuando el Congreso utiliza los números con los que se va a trabajar en el 2023. Pero quienes no cumplieron la palabra fue el gobierno federal. El diésel sigue subiendo. De 18 pesos que costaba al inicio de esta administración ya va en 24, Jonás. Y parece que va a seguir subiendo. ¿Qué hacemos entonces para que el servicio del transporte público no vuelva a caer? No queremos volver a ver esos camiones contaminantes, viejos, con el sistema de pago anacrónico donde había muchos asaltos porque utilizábamos todos monedas y billetes. Hoy hay un sistema mucho más moderno con unidades mucho más modernas. El próximo año el 100% de la flota va a quedar totalmente renovada, pero la tarifa no va a subir. Y creo que esa es una de las mejores noticias con las cuales va a cerrar la actual administración en los próximos 2 años. 100% de flota nueva, con los autobuses menos contaminantes en la historia y en el país, la primera ruta eléctrica que está aquí en Jalisco, y todos cuestan lo mismo, más los descuentos que se tienen por los diferentes ciudadanos, los diferentes perfiles de usuarios preferentes que existen. Creo que es una buena noticia, hay transparencia, hay claridad, no hay sorpresas y lo que reste de esta administración así será. Oye, y el próximo gobernador y el próximo Congreso, pues ya les tocarán a ellos definir qué tanto le mete el gobernador a contener aumentos o qué tanto lo mezcla, lo equilibra, ¿no? Una parte la paga el usuario, otra parte la paga el gobierno. Esto parece nuevo en Jalisco, pero ya veníamos haciendo subsidios focalizados a la infraestructura. La renovación de flota, ¿por qué creen que aunque no ha habido aumento desde el agosto del 2018, tenemos las unidades más modernas del país? Porque hubo un apoyo también para que el usuario tuviera una unidad más segura y más confortable, menos contaminante. ¿Por qué creen que Jalisco es el primer estado que tiene el sistema de pago electrónico para todas las modalidades en todas las ciudades donde hay transporte público? Porque hubo un apoyo también del estado en ello. Subsidios focalizados a infraestructura estratégica, subsidio focalizado a grupos vulnerables de la sociedad y a partir del 1 de enero un subsidio generalizado a los usuarios del transporte público porque el diésel siguió subiendo, entre otras cosas. Y porque no queremos que la gente se quede sin el derecho, que hace 3 años no existía, es un derecho nuevo constitucional, a movernos. Así como en los paneles que tú has tenido de salud o de seguridad, o de escuela, en donde la educación, la salud, el empleo son derechos humanos, hoy también la movilidad es un derecho que el Estado debe de guardar y velar para que tú puedas ir a estudiar, a trabajar o al hospital, necesitas moverte en algo. Claro. Y por eso existe ahora este fondo para ayudar a que nadie se quede en su casa sin cumplir con los otros derechos. Secretario, un punto nada más. Antes de ir a la siguiente pausa, quiero charlar con nuestros invitados de la Secretaría de Seguridad. Vamos a suponer que se hace la evaluación, porque evidentemente un alza en la tarifa pues, es general.
no se da una tarifa para el tren eléctrico urbano y otra tarifa para la ruta 622, por ejemplo. Hay lugares en donde el servicio baja de calidad porque hay operación de choferes. Pudiera pasar. ¿Ahí qué procede? ¿Hay algunos mecanismos Sí. en toda esta reglamentación? Decíamos hace unos minutos, como nosotros decíamos hace unos Sí. minutos, estamos haciendo las normas y reglamentos que van a armonizar para poner en operación esta ley. Una de ellas tiene que ver con la norma de calidad en el servicio. ¿Qué va a significar? Que probablemente en este o el próximo año alguna de las rutas no cumplió bien con las unidades, no cumplió bien con sus operadores capacitados, no cumplió bien con los elementos sustanciales que dan calidad en el servicio, y esa ruta se decide que los 50 centavos por pasajero que el próximo año vaya a estar moviendo, no se le paguen a él los 50 centavos, porque no está cumpliendo con la norma de calidad. Pero ¿qué culpa tiene el tren ligero o la otra ruta? A ellos sí. Hoy tenemos un fideicomiso que permite eso y muchos detalles más. Este es un mecanismo justo para que el que no cumpla no se le pague el extra, así haya aumentado la gasolina o el salario mínimo. Pero sí es justo también con los transportistas que están moviendo con calidad y dignidad a sus usuarios. Este mecanismo está en construcción, esperábamos a que la ley fuera aprobada en el Congreso y estaremos hablando de esto en los próximos 180 días. Bueno, de aquí a mayo. Diputada, Sí. la veo... Quería hacer una precisión Adelante. súper importante. El fondo de apoyo no es para los transportistas, es para la gente. Y se ha buscado malinformar al respecto. El dinero va directo al bolsillo de la persona. La persona es quien se va a ahorrar cada centavo de lo que el gobierno pague. Y es bien importante que aclaremos eso, Jonás, porque no es un cheque en blanco que le entregas al transportista o a cada Como ruta. sigue ganando, Ajá, enriquécete. toma, ahí te va, no. Gracias al sistema de recaudo que hoy tiene Secretaría de Transporte, podemos tener identificado exactamente cuántos viajes al día se hacen. Y si el transportista no comprueba exactamente esto, junto con la información que tiene Secretaría de Transporte, no recibe el pago, porque el pago solo es para subsidiar el viaje de la persona, Pasajero no al movilizado. servicio. Así es, entonces las personas serán subsidiadas, ellas son las que van a ahorrar y en lugar de pagar 12 pesos, van a pagar 9.50. El resto lo paga el gobierno por ellos, no al transportista. Muy bien, voy a hacer una pausa. Nada más me gustaría precisar que en esta discusión, digámosle así, en la que he sido testigo durante muchos años, pues nos hemos encontrado con ejemplos de que hay subsidio en muchos lugares del mundo y bueno, pues está plenamente justificado. No es que yo esté hablando a favor de ello, pero cuando se trata de movilidad, bueno, dinero gastado en eso es dinero que beneficia. Vamos a hacer la pausa y regreso con nuestros invitados de la Secretaría de Seguridad, porque ahora vamos a ver qué les toca hacer a los policías viales.